Buenas, bienvenidos al tercer video de Matecito Universitario con su fiel amiga, compañera y servidora Luli. Hoy vamos a encarar el texto de Albert Gaur, El origen y la evolución de la escritura. Nos vamos a enfocar en el capítulo 1 y 2. ¿Por qué hago esta selección? Porque en el primer bloque aparecía el uno y en el segundo bloque aparecía el otro. Pero bueno, elección propia. Cada quien es libre de leer y estudiar como le plazca. Reitero que cada quien tiene sus modos y maneras. Sí considero muy importante que cuando tomen apuntes seleccionen citas textuales y al costado pongan el número de la página. Por acá arriba les voy a poner un ejemplo de cómo lo hago yo para que vean un apunte y les sirva de referencia. ¿Por qué hago esto? Porque a la hora de tener un parcial escrito o un final escrito, si nos piden una cita textual, nosotros tenemos que saber de dónde sale y por qué dice eso. Tenemos que poder justificar con las palabras del autor lo que nosotros estamos diciendo sobre lo que él dijo. Está buenísimo, es un retrabalengua. Bueno, el primer capítulo de Gaur es Esencia y razón de la escritura. Él separa la escritura de la memoria. Ambas son maneras de almacenar información, ¿sí? Cuando hablamos de memoria oral, hablamos de que esta memoria requiere de presencia física, es decir, el cara a cara. Requiere de tiempo para poder recibir este conocimiento y luego poder transmitirlo. Principalmente se transmitía por este medio la poesía religiosa o laica, la historia, generalmente las épicas, las leyendas y la literatura, y los conocimientos secretos, es decir, los chismecitos mitológicos. Bueno, la escritura, por su lado, lo que permite es que los conocimientos puedan ser recuperados, utilizados, y es un soporte independiente, es decir, yo no necesito estar para poder explicarte el libro que yo misma escribí. Vos lo podés leer y lo podés interpretar. La memoria, en este caso, es el esfuerzo inicial que haces para poder comprender, porque después vos volvés a leer o lo volvés a pensar y demás, y surge el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que se necesita para la escritura? Ay, me quedé sin agüita. Qué tristeza. Ya vuelvo. Les decía, ¿qué es lo que necesitamos para que se vea la escritura? Un avance mecánico. ¿Cuáles son estos avances mecánicos? Depende de cada pueblo. Tenemos en la edad precolombina, en la época precolombina, el quipu, por ejemplo, las habichuelas y las tazas de madera que servían como medio de comunicación. Tenemos en la Mesopotamia las tablas de arcilla, tenemos los papiros, tenemos el papel, tenemos los jeroglíficos tallados y así infinidad de cosas. Entonces, ¿qué nos dice como principal? Que toda escritura es, en primera instancia, un almacén de información. Y en segundo lugar, dice que toda escritura tiene el mismo valor. Puede ser ideográfica o alfabética. Ideográfica es cuando se transmite a través de un dibujo una idea directamente. Es decir, que si yo dibujo un árbol, ese dibujo quiere decir árbol. Punto. Lo ves y sabes que estamos hablando del árbol. Y la alfabética es cuando los signos visuales tienen que ser traducidos. Hablamos del ABC, de la cultura escrita per se. ¿Sí? Hablamos de lo silábico, hablamos de las letras, de los signos que se usan en cada cultura. ¿Qué es lo que dice? Entonces Albert Gaur dice, abro comillas, y las menciono en la página número 17, que el tipo de escritura elegido por una sociedad depende del tipo de sociedad que es. Es decir, que si es una sociedad que sigue todavía sin establecerse, sin necesitar la escritura, bueno, puede que sea o una comunicación oral o jeroglífica y no avance en una escritura más alfabética. A veces conviven las dos juntas, pero mencioné esta característica. Cuando hablamos de la escritura ideográfica, podemos hablar de que es una estructura económica precapitalista, de cazadores, pastores y recolectores. Es decir, todavía no tuvieron la necesidad de dejar nada por escrito, sobre todo en cuestiones de propiedad, ¿sí?
¿Cuáles son las ventajas de esta escritura ideográfica? Que puede ser entendida y leída en cualquier idioma. Insisto, un árbol es un árbol acá en la China, en la Mesopotamia, en Oceanía. Punto. Y las desventajas son la cantidad de caracteres. Si pensamos, por ejemplo, en la cultura escrita de China, millones de ideogramas. Millones. ¿Entiendo cómo se escribe en chino? No entiendo. Pero sé que tiene un montón de signos, ¿sí? O si pensamos en Japón, también sabemos que tenemos muchísimos kanjis, que significan diferentes cosas y en sus combinaciones otras. Nosotros en nuestro idioma, nuestro abecedario tiene 20 y pico de letras y diferentes combinaciones para armar las sílabas que forman las palabras, que forman las oraciones, los párrafos, los textos, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas entonces de la escritura alfabética? Bueno, que funciona por conjuntos de signos, como les dije anteriormente, o sea que es una cantidad mucho menor de signos. Las desventajas son que depende de la lengua que vos hables para poder entender otra, es decir, que yo puedo leer y escribir inicialmente en mi idioma, no voy a poder leer y escribir en otro idioma, por ejemplo en inglés. Tengo que aprenderlo, ¿sí? ¿Y cuál es la otra desventaja? Que cualquier cambio fonético del idioma implica un cambio ortográfico. Muchas veces esto produce errores de traducción, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la escritura alfabética? Bueno, lo que ya dijimos, la propiedad. La propiedad es sumamente importante. El Estado tiene que escribir las leyes para el comercio y la administración y sobre todo para la transferencia legalizada. ¿Por qué? Porque yo comercio con vos y vos tenés que tener la seguridad de que esto es tuyo y yo no puedo venir a sacártelo diciendo que vos me lo robaste, ¿sí? La palabra oral sigue teniendo valor según la credibilidad de cada persona, pero es muy necesario que esté escrito, ¿sí? Son los primeros esbozos de leyes que tenemos. Después pasamos directamente al capítulo número 2, con la transmisión de las ideas. Pausita para calentar el agüita que me quedó fría. Volvemos del corte comercial. Bueno, en el capítulo 2 decíamos que se llama transmisión de ideas. Nos dice Albert Gaud que las ideas pueden ser transmitidas visualmente por varios medios, por objetos, formas, dibujos abstractos, geométricos o representaciones pictóricas. Esto está en la página 20. Y que los elementos lingüísticos se dan en la asociación de ideas y de la fonética. Por ejemplo, podemos pensar en los primeros proverbios escritos, donde hay que empezar a articular la idea que tenemos con la palabra que vamos a escribir. Y otra cuestión muy importante es que la escritura también permite el almacenamiento de información numérica, ¿sí? De manera a forma de representación figurativa o a través de símbolos y signos que pueden ser geométricos o abstractos. Y nuevamente hablamos de la propiedad y de la autoridad. ¿Por qué? Porque si comerciamos algo, si yo tengo algo, tengo que saber qué y cuánto de ese algo tengo, cuánto te di, cuánto me quedó, cuánto. Es muy importante en las sociedades, en el comercio, ¿sí? También en la agricultura, pensar qué cantidad sembré, qué cantidad coseché, cuánto me rindió, en qué lugar, de cuánto fue la parcela. Una medida que nos permita darnos cuenta o dar cuenta del cuánto, el cómo y el cuándo. Ahí se articulan la escritura en cuanto a palabras y la escritura numérica, ¿sí? Muy importante, dirían los Simpson. Sin embargo, incluso hoy en día el recurso memónico por intermedio del habla, es decir, el oral, nos lleva a la necesidad de tener intérpretes y nuevamente la cuestión de las políticas y los secretos de Estado, ¿sí? Una cosa no quita la otra. Hay muchos mensajes que solo se dicen cara a cara. Por ejemplo, un chismecito jugoso no se lo mandamos por mensaje a una amiga por audio, que sabemos que puede estar escuchando cualquier persona y si justo es una amiga que escucha los audios de manera muy alta, todo el mundo se va a enterar si nosotras no queremos que se entere, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos dice Albert sobre esto en la página número 28? Que los recursos mnemónicos pueden ser importantes registros y archivos de la vida tribal, depósitos de historia sacra y profana donde se guardan tanto las leyendas como los acontecimientos reales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden guardar? En la vida tribal, hablamos de tribus, ¿sí? A través de la pintura. La pintura hace una mención única. Si hay una pintura de gente cazando, es gente cazando. Fin. Si es una pintura escritura, tiene una intención narrativa, ¿sí? Un significado combinado. Bueno, puede ser que esta pintura de gente cazando justo relate cómo va el camino de la flecha e impacta en un mamut, por ejemplo. Y luego tenemos la pictografía, que ya la habíamos mencionado, donde cada signo tiene un significado. Un árbol para el árbol, una nube para la nube, un sol para el sol, una escoba para la escoba. Pero la escoba significa escoba, no significa limpiar, hasta ese momento. Entonces, ¿qué nos dice en su página 36? Que la imagen se va convirtiendo de nuevo en una forma privilegiada de comunicación. ¿Qué es lo que nos permite esto? Avanzar hacia el futuro, ¿sí? A las sociedades como las conocemos hoy en día. Y esto fue matecito universitario que me quedó cebado, frío y lavado porque me puse a hablar y me olvidé. ¿Qué vamos a hacer? Nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a abordar los capítulos 5, 6 y 7 de Albert Gaur sobre las civilizaciones y sus formas de comunicarse. Y la escritura escrita, muy importante. Nos vemos, muchachos. Bienvenidos a Matecito Universitario nuevamente. Ay no, seguí en el video anterior, qué horror, va de nuevo.